vamos a continuar con nuestro ejercicio de la ciudad donde estábamos trabajando diferentes objetos dentro de un espacio, ¿cierto? Habíamos aislado nuestra herramienta de malla de perspectiva y la herramienta de selección de perspectiva. Recuerden que todos los objetos que estamos colocando dentro de esta malla tienen que estar seleccionados con esta herramienta de selección de perspectiva. Por eso la aislamos y la colocamos aquí cerca, para no estar tomando la que tenemos al otro lado. ¿Listo? Entonces, todos estos objetos que tenemos ya los podemos empezar a ir modulando. ¿Modulando de qué forma? Ya sea por color, tamaño o forma. En este caso, cuando tenemos este tipo de objetos, vamos a ver que tanto el color influye en la forma como en lo que es todo su comportamiento dentro de este espacio. Aquí podemos ir trabajando elementos más claros, más oscuros, dependiendo de la posición y el alto que tengan los diferentes objetos. ¿Sí ven acá? En esta parte, entonces puedo dejar más clara esta parte de arriba, porque pues lógicamente aquí tendría un poco más de iluminación, acá en la parte superior del edificio, a diferencia de la que tengo aquí en la parte inferior. Entonces con todos esos elementos voy jugando dentro de lo que es la composición, y ahí voy a empezar a generar ese tipo de resultados. ¿Sí ven? Listo. Ahora, cuando colocamos ventanas o colocamos los objetos que vaya a contener nuestro edificio. Voy a hacer aquí un zoom de este edificio, voy a trabajar sobre este que tengo aquí en primer plano solamente, y voy a tomar mi herramienta rectángulo. Entonces también aíslo mi herramienta rectángulo porque son las dos herramientas que voy a estar utilizando constantemente. Puedo utilizar cualquiera de estas formas, ya sea formas libres, estrellas, pentágonos, polígonos, elipses, rectángulos con bordes redondeados o rectángulos normales, ¿cierto? Entonces, me paro en la cara donde voy a trabajar, ya sea azul, naranja o verde. ¿Recuerdan? ¿Listo? Entonces me voy a parar aquí en el lado derecho, aquí por el lado más oscuro, y voy a colocar una ventanita o un objeto ahí, ¿cierto? Voy a tomar mi herramienta rectángulo y voy a colocar esa ventana. Voy a colocar un objeto muy pequeño. ¿Por qué? Porque estoy guardando las dimensiones del objeto. En este caso, voy a mantener unas dimensiones para todos los elementos y una proporción que me genere un espacio bastante grande, gigante, ¿cierto? Entonces, si quiero que sea gigante el espacio, pues voy a hacer referencia a unas ventanas muy pequeñas para que esto se sienta de forma mucho más más grande. Es un elemento monumental, era la palabra, que se vea más monumental con relación a todo el espacio, ¿cierto? Entonces ya creé el objeto, ya tengo aquí mi herramienta, selección de perspectiva, y con la tecla Alt oprimo la tecla Alt, la mantengo oprimida, hago clic sostenido sobre ese objeto y lo arrastro hacia un lado. De esa forma estoy duplicando ese objeto, ¿sí ven? Entonces, como ya tengo duplicado el objeto y ya lo moví, eso se convierte en una acción. Al convertirse en una acción, Illustrator me permite repetir acciones. ¿Cuál? La última que acabo de realizar. ¿De qué forma? Simplemente oprimiendo Control D, D de dedo, Control D, Control D, Control D, Control D, Control D, y así sucesivamente. ¿Sí ven? De esa forma yo puedo ir repitiendo el último paso o el último movimiento que realice. Si yo acá tomo estos objetos, los selecciono con la herramienta selección de perspectiva, los voy cogiendo uno a uno. En este caso, ¿por qué lo hago de esta forma? Porque estoy ubicado sobre otro objeto también vectorial y no quiero seleccionarlo, quiero solamente seleccionar este que tengo acá. Tomo esa herramienta de selección de perspectiva, selecciono mis objetos uno a uno con Shift y oprimo de nuevo la tecla Alt y duplico hacia abajo. Y vuelvo y le digo a esto,
control, control D, control D, control D, y así sucesivamente. Y si se fijan bien, aquí el objeto va quedando acomodado automáticamente a la perspectiva cuando lo duplico. ¿Sí ven? Control D, y se va acomodando de forma automática sin necesidad de estarlo acomodando o estarlo colocando dentro de ese objeto. ¿Listo? Aquí se me corrió un poquito, me voy a repetir todo el elemento. Lo tengo acá con la herramienta de selección normal, perdón, con la herramienta de selección de perspectiva, Alt, lo arrastro hacia abajo, lo coloco aquí, y ahí sí le digo, control D, ¿listo? Control D, control D, control D, sin moverlo hacia los lados, y ya me queda ubicado el objeto. Entonces, de esa forma yo puedo ir trabajando este tipo de detalles que me van ayudando a darle la sensación monumental, la sensación gigantesca a este objeto. Entonces puedo seleccionar este objeto, los puedo agrupar, control G, los selecciono todos, los puedo agrupar y puedo cambiar su color de forma uniforme. Entonces si los tengo todos seleccionados, los puedo ir cambiando de acuerdo a las necesidades que tenga con relación a ir colocando todos estos objetos. Eso mismo puedo hacer sobre cualquiera de las caras o sobre cualquiera de los espacios. No importa la forma, no importa el objeto, mientras sea vectorial. El color y todo eso pues va a ir variando dependiendo de lo que estemos realizando. En este caso voy a duplicar este objeto de nuevo. Entonces ya lo tengo seleccionado, oprimo Alt y lo voy a arrastrar hacia el lado derecho. ¿Sí ven? Ahí se corrió ese objeto. ¿Qué pasa con esto cuando lo estoy arrastrando? Este tipo de elementos, cuando yo los corro hacia un lado, empiezan a dar una sensación de volumen. ¿De qué forma? Entonces, vamos a correr este objeto. Simplemente lo vamos a correr aquí para dar una sensación de volumen. Correrlo otro poquito acá. Voy a hacer un zoom. Tomo mi herramienta de selección de perspectiva y los corremos un poco. ¿Listo? Aquí por el ajuste al punto no me permite modificarlo mucho. Espérenme un segundito. Desactivamos eso. Listo. Alt. ¿Listo? Entonces, corremos esos objetos y cuando los movemos, al duplicarlos, les cambiamos el color. Aquí, digamos, le puedo poner un color mucho más claro. Y cuando deselecciono, voy a empezar a tener estos bordes. ¿Sí ven? Esos bordes empiezan a dar la sensación de volumen en ese objeto. Ahí, dependiendo de lo que se corra o lo que se mueva ese objeto hacia un lado o hacia el otro, vamos a tener esa sensación más amplia o más larga de ese volumen. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ir viendo cómo esos objetos se pueden ir moviendo de acuerdo a un tamaño, una posición, y ahí se va a empezar a percibir más o menos ese volumen. ¿Sí ven? Ahí ya se siente mucho más el volumen de ese objeto. Voy aquí a quitar un momento la malla de perspectiva. Entonces voy a entrar acá en ver, voy a buscar cuadrícula de perspectiva y le voy a decir aquí ocultar cuadrícula mientras tanto. ¿Sí ven? Entonces ahí ya empezamos a tener esa sensación de volumen sobre el objeto que estamos trabajando. Ya empezamos a tener ese elemento que nos genera la volumetría, que nos va generando ese efecto tridimensional que pueden llegar a tener los objetos.
Luego simplemente vamos a generar un color pues mucho más parecido a lo que sería en este caso el color que pueda tener realmente todo este espacio. En este caso los vidrios los podemos dejar como reflejos, y para que queden más reales, para que empiecen a adquirir ya una sensación de realismo estos objetos, lo que hacemos es que les agregamos degradados. Al agregarle degradados, ya empezamos a ver que estos objetos empiezan a tener una zona clara y una zona oscura. Pero estos degradados siempre los tenemos que ir manipulando. ¿Dónde vamos a manipular estos degradados? Aquí, en las pestañas de degradados. Si esto no les aparece aquí dentro del espacio de trabajo, simplemente van a entrar aquí a ventana y dentro de ventana van a buscar degradados. Si está chuleado es porque ya lo tenemos abierto. Si no, lo chulean y automáticamente se abre o lo podemos empezar a ver. Podemos tener cualquier color. Aquí tenemos una dirección de la luz, o bueno, una dirección del color en este caso. Esto primero que todo lo voy a poner a 60 grados. ¿Listo? Al colocarlo a 60 grados, aquí voy a empezar a tener un resultado en una diagonalidad de ese color. Aquí, en el regulador de colores, ¿cierto? Que es donde tengo el amarillo al rojo, en este caso, tengo una cantidad de colores. Tengo rojos, naranjas, naranjas más claros, amarillos ocres, hasta el amarillo puro. Esos colores yo los puedo ir retirando. Si ven aquí una canequita de basura, entonces todo esto que yo selecciono aquí de estos colores, simplemente los puedo ir botando. Si ven, los selecciono y los puedo eliminar. Este de aquí del centro es un regulador de ubicación de las porciones de color. ¿Qué tanto amarillo quiero o qué tanto naranja quiero? Simplemente me paro en él y lo puedo arrastrar. Hago clic sostenido y lo arrastro. Si no, aquí de forma numérica yo le puedo decir que se ubique en un lugar en específico. Entonces ahí le puedo decir 50% y se ubica en la mitad, ¿cierto? Tipo de degradado que estoy utilizando, lineal. Aquí podemos encontrar diferentes tipos de degradados, lineales, radiales o de forma libre, que este es nuevo en este caso. En versiones anteriores de Illustrator solamente van a encontrar radial y lineal. Este de forma libre no lo van a encontrar ahí. Aquí, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar diferentes tipos de degradados, ¿sí ven? Cielo, en este caso viene a ser este azul a transparente. Aquí abajo vamos a encontrar el relleno o dónde vamos a aplicar ese degradado, que en este caso va a ser un color de relleno. También lo podemos aplicar sobre el trazado. Aquí en este botón vamos a encontrar invertir el degradado, o sea, convertirlo de transparente a azul, en este caso. Si lo invierto, si ven, se cambia la posición del color, simplemente se intercambia. Y listo. Esto en este tipo de degradados lineales. Si yo activo un degradado radial, ya me cambian aquí algunos atributos y me deja convertir ese círculo que generaría ese degradado radial en un óvalo. ¿Listo? Pero por ahora vamos a trabajar lineal. Lo vamos a trabajar a unos 60 grados, ¿cierto? Habíamos dicho. Démoslo un poco menos. 50 grados. Listo. Por ahí. Y aquí, en este color transparente que tenemos acá, vamos a colocar un tono también. Entonces, hacemos doble clic sobre estos controladores, el que estoy moviendo en este caso. Hacemos doble clic acá y aquí puedo cambiar estos reguladores, ya sea por mezclas dentro del CMYK, seleccionando un color simplemente, ¿cierto? Por muestras de color o con la herramienta gotero diciéndole exactamente qué color quiero agregarle. Entonces, de cualquiera de esas formas yo puedo ir agregando un color dentro de este espacio de trabajo. Vamos a darle un color en específico. Vamos a colocar un cian de estos o uno más oscuro. ¿Listo? Uno que sea o más claro o más oscuro que el que tengo en la parte contraria. Voy a poner este que es un poco más oscuro, este azul, ¿listo? Y aquí en opacidad me sale 0%. Entonces tengo que aumentarla al 100% para poder ver el color. ¿Sí ven? Entonces, al dejar ese color,
Aquí tengo que oscurecerlo. Vamos aquí a oscurecerlo un poco. Exacto. Y ahí ya empezamos a tener esa reacción del color. Listo. Aquí yo ya tengo entonces el color aplicado. Lo voy a invertir de forma que quede el más oscuro arriba y el más claro abajo. Dependiendo de la hora en la que yo esté ubicado, si es día o noche, voy a tener que invertir esos colores dependiendo de dónde está la posición de la luz, si abajo o en la parte superior. ¿Listo? Voy a dejarlo de esta forma, que me quede aquí la luz en la parte inferior y continúo generando mis ventanas. ¿Sí ven? Entonces aquí ya empiezo a tener un borde, en este caso viene a ser este objeto que tengo acá. Voy a dejarlo un poco más oscuro para que se perciba más. Exacto. Y ya empiezo a tener esa sensación ahora sí un poco más realista de lo que estoy creando, del objeto que yo estoy conformando dentro de este espacio de trabajo. Continúo con las demás ventanas o con los demás detalles, ¿cierto? Vuelvo y activo mi retícula de malla de perspectiva. Mi malla de perspectiva, entro a ver, cuadrícula de perspectiva, mostrar cuadrícula. Entonces aquí vuelvo y tengo mi perspectiva, me paro en el lado azul. En este caso voy a trabajar sobre esta cara, la izquierda, y acá puedo colocar cualquier tipo de detalle dentro de este objeto. No necesariamente todos los edificios tienen ventanas por todo lado. Por un lado pueden tener ventanas y por otro lado pueden tener simplemente algo que simule las ventanas o algún tipo de elemento parecido. En este caso voy a tomar ese objeto y a partir de ese objeto voy a crear esos detalles que va a tener mi edificio al lado. Entonces por aquí lo voy a duplicar y Alt, arrastro y duplico. Control D si quiero duplicar de nuevo el objeto de forma similar. Los tomo, los selecciono con Shift, Alt, los voy a duplicar, los voy a poner aquí al lado. Voy aquí a hacer un zoom, tomo mi herramienta de selección de elementos de perspectiva y lo ubico por aquí, donde empiecen a tener algo de sensación de volumen. Y lo mismo, aquí yo puedo repetir lo que hice ahorita. Simplemente voy tomando diferentes elementos, los selecciono y les puedo ir cambiando el color, ya sea por el selector de color o con la herramienta gotero, cualquiera de estas, puedo irles cambiando el color. Entonces aquí voy a colocarles un color más claro a este rojo que tenía. Si no me convence, pues tomo la herramienta de gotero, tomo la muestra y a partir de esa muestra aclaro un poco el color. Voy a colocar por aquí arriba. Listo. Tomo mi herramienta de selección de objetos de perspectiva y listo. De esa forma, ya tengo un elemento mucho más realista. ¿Sí ven? Esto ya se empieza a ver más interesante dentro de ese espacio de trabajo. Esto ya empieza a tener una conformación mucho más monumental dentro de ese espacio. Esto ya le da ese realismo al edificio, al objeto que estoy creando. ¿Listo? Entonces, de esa forma puedo ir creando ventanas. Si quiero seguir generando detalles, pues en este caso, digamos que podemos seguir generando diferentes partes del edificio, azoteas y demás. Entonces, si vemos por acá, vamos a buscar una referencia de un edificio. Y vamos a ver cómo se comportan esos objetos. Entonces, cerremos esto aquí, imágenes. Y empezamos a ver que todos los edificios tienen diferentes formas, ¿cierto? Por ejemplo, este que está aquí, él aumenta, se va modificando en hendiduras, ¿cierto? Tiene elementos similares, tienen balcones, como por ejemplo, tienen formas que no son completamente uniformes, sino por el contrario, empiezan a ser radiales, ovaladas, diferentes tipos de resultados, como el edificio que es completamente uniforme, como el que vemos acá.
pero que tiene ese volumen. Si ven las ventanas, sus volúmenes. Si ven los vidrios, azules, blancos, de diferentes tonos. ¿Por qué? Porque reflejan todo lo que tienen alrededor. Otros que vamos a encontrar ya directamente con elementos adicionales en la parte superior y así sucesivamente. ¿Listo? Vamos a encontrar letreros también, objetos adicionales que pueden tener estos edificios o estos elementos. Entonces, partiendo de ahí, ya vemos que los edificios no son completamente uniformes, no son estas masas o estos bloques completos sin ningún sentido. Y lo mismo el color. Entonces, el color en los objetos va variando completamente, dependiendo de el gusto, la arquitectura, la zona o los elementos que quieran dar a conocer dentro de estos elementos o dentro de estos edificios que estamos hablando. Los colores completamente variables generalmente son colores fríos, casi nunca tienen colores cálidos. Es más que todo por temas de comportamiento de temperatura, termodinámica y eso dentro de las ciudades. Ese tipo de colores reflectantes o esos elementos tan reflectantes producen más calor, entonces eso es un complique y también se vuelven reflectantes para los aviones y los objetos que pasan sobre estos edificios. Entonces que reflejen la luz, que hagan que brillen y reboten demasiado es muy peligroso. Por eso la gran mayoría usan colores tierra, colores muy oscuros que absorben la luz y no la dejan rebotar. Ya con el tiempo pues han ido creando diferentes tipos de edificios, ya con más vidrio, más elementos así, pues ahí igual se trabajan vidrios opacos, se trabajan, bueno, una cantidad de materiales que pues no sabemos o no conocemos, porque pues no somos arquitectos ni ingenieros, pero que por simplemente conocimiento podemos saber, ¿listo? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, vemos que estos objetos pueden tener cualquier forma, ¿cierto? Salientes y demás. Entonces, ¿qué más vamos a hacer con estos objetos? Pues simplemente vamos a irlos arreglando, los vamos a ir acomodando y vamos a ir generando ese tipo de resultados dentro de nuestros edificios. Vuelvo y prendo aquí mi malla de perspectiva, cuadrícula de perspectiva, mostrar. Mi herramienta de selección, ¿listo? Y puedo ir modificando y variando los objetos, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito hacer una saliente? ¿Qué necesito hacer que parezca que tiene otra parte superior o que va de forma escalada? Lo vamos a hacer por partes para no entrar en conflictos con los objetos. ¿Por qué? Porque digamos que cuando yo trabajo en plano, voy a hacer el ejemplo acá, aquí en esta parte. Como estoy trabajando en plano, me paro aquí en la parte azul clara del recuadro y ya me deja trabajar sobre un plano normal. Entonces digamos que yo quiero hacer un edificio completamente escalonado, que va a tener diferentes secciones este objeto. Entonces voy a partir acá en diferentes secciones mi edificio y le voy a generar ese tipo de salientes, ¿cierto? Entonces aquí voy a tomar estos objetos y los voy a poner en otro color para que se puedan diferenciar del que tengo encima. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar solamente la parte roja en mi espacio de trabajo. Voy a recortar esos objetos. Entonces, creo el objeto sobre plano, no en perspectiva, sino sobre plano, parándome aquí en la parte de afuera del cubo. ¿Sí ven? Apenas me paro ahí en la parte de afuera del cubo, se vuelve azul clarito y me permite dibujar de esta forma. Selecciono todos estos objetos, voy a ir aquí a creador de formas, que esa ya la hemos utilizado bastante. Vamos a ponerla por acá, no es tan necesaria, pero de pronto la necesitamos. Creador de formas y oprimimos la tecla Alt y el cursor se vuelve un menos, ¿cierto? Entonces, de esa forma voy seleccionando los objetos, voy pasando la línea sobre los objetos que quiero recortar y simplemente los desaparezco. ¿Bien? Entonces, que quiero colocar este edificio o que quiero que esto sea uno de los laterales de uno de mis edificios. Entonces voy a borrar este por aquí, voy a quitar este edificio.
tomo la herramienta de selección de perspectiva, tomo este objeto, ¿cierto? Si ven que aquí no me lo deja mover todavía, ¿por qué? Porque no tengo activo ninguna cara. Le digo sobre qué cara va a quedar ubicado, entonces en este caso el naranja, herramienta de selección de perspectiva, y cuando toco el objeto de nuevo, el objeto ya se ha acomodado a esa forma, ¿sí? Ya tiene esa forma. Entonces, esta es una manera de hacer ese tipo de objetos. Vamos a tomar aquí la herramienta gotero, voy a darle este color, no tan oscuro, para que se diferencie con las demás figuras que tengo dentro del espacio de trabajo. Voy a colocar por acá mi edificio, clic derecho, organizar, enviar detrás. ¿Sí ven? Entonces aquí voy a agrandarlo un poco con relación a los otros y listo. Este edificio de por acá lo voy a borrar también, no lo necesito por ahora. Este también, esto los puedo ir creando en cualquier momento, estos son muy sencillos de crear. Y voy a colocar mi edificio nuevo aquí atrás, ¿sí ven? Entonces coloco esa forma que acabé de hacer y vuelvo y activo mi herramienta de rectángulo. Me paro en la cara azul, que es la que voy a recrear ahora. Voy a cambiar el color aquí a rojo o a un color mucho más claro. Voy a colocar aquí un amarillo ocre, uno más quemado, un naranja. Y voy a ir colocando las caras que va teniendo este objeto. Entonces voy a colocar una cara por aquí. Clic derecho, organizar, enviar detrás. ¿Sí ven? Y continúo. Sigo colocando objetos escalonados aquí en la parte izquierda. Entonces, si ven, aquí no los dejo al mismo nivel, sino por el contrario, los voy escalonando también. Entonces, los puedo dejar más grandes y simplemente lo que hago es que los voy ocultando hacia atrás. Organizar, enviar detrás. ¿Detrás de qué? De esta cara que estoy teniendo acá en este momento. Vuelvo y tomo este de acá, escalono y le digo organizar, clic derecho, organizar, enviar detrás. Y así sucesivamente. ¿Sí ven? Ahí voy creando ese edificio. Tengo este borde. Aquí no es necesario decirle que se vaya hacia atrás. Ya tenemos este espacio, ¿cierto? Ya tenemos los laterales. En este caso, el lateral del lado derecho y el lateral del lado izquierdo, que vendrían a ser todas estas caras que tengo acá. ¿Y qué me está faltando? Me está faltando esta parte que se ve de las caras superiores que pueden tener esas formas que voy generando en este caso. Entonces, tomamos nuestra herramienta, igual, rectángulo, pero nos paramos aquí, en la parte verde del cubo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque vamos a hacer planos. Este color ya lo podemos ir cambiando. Aquí podemos colocar un color más claro. Doble clic ahí sobre el selector de color. Voy a dejar aquí un naranja, un amarillo mucho más encendido. Por acá le digo OK. Hago clic acá en esta esquina y empiezo a construir entre las guías que tengo de la forma del objeto. ¿Bien? Listo. Voy aquí a hacer un zoom para que esto me quede mucho mejor organizado. Me paro en esta esquina, estiro mi rectángulo, lo llevo aquí hasta esta otra esquina y suelto. De esa forma ya empiezo a tener ese resultado que quiero de volumen escalonado. ¿Tienen lo que está sucediendo aquí con este plano? Este plano debería estar aquí, en esta esquina. Simplemente tomo mi herramienta de selección de perspectiva y estiro mi objeto hasta ese borde. De esa forma, ahí ya tengo este resultado correcto acá. Vuelvo y tomo mi herramienta de rectángulo. Voy aquí a tomar la muestra del color con el gotero. Tomo la herramienta rectángulo. Vuelvo y me ubico acá en esta esquina. Perdón. Me ubico acá en la parte verde del cubo, o sea, en los planos, bajos o altos, y repito la misma acción que hice ahorita. Me paro en esa esquina y hago ese rectángulo de tal forma que me empieza a generar la sensación de escalonado. Vuelvo y repito acá.
tomo la herramienta de selección de perspectiva, selecciono este plano y lo alineo con esta esquina. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo puedo ir generando diferentes resultados y diferentes tipos de edificios con formas dentro de ese espacio. Voy a correr este un poquito más hacia acá. Listo, voy a alinearlo ahí con esa guía y listo. Ya tengo otro tipo de edificios. Este plano de aquí, de esta parte, al estar aquí tan cerca de la línea de horizonte, ese casi ni se percibe. Entonces ese por eso no lo estoy haciendo ni lo estoy colocando ahí. Simplemente voy a dejar esos que tengo vistos, que son estos de la parte inferior, sobre los cuales puedo ir trabajando. Vuelvo y tomo mi herramienta de rectángulo, me paro en alguna de las caras donde voy a ir a hacer ventanas, en este caso, sobre el plano de la parte izquierda, y empiezo a colocar ventanales. Entonces en este caso voy a colocar ventanales mucho más grandes acá en la parte superior, voy a dejarlos blancos casi. ¿Listo? Unas rayitas ínfimas, unos elementos muy pequeños y lo mismo. Selecciono el objeto Alt, selecciono el objeto Alt, lo arrastro hacia uno de los lados, suelto y ahí ya tengo el duplicado. Control D y lo duplico dentro de ese espacio. ¿Listo? Hasta ahí nomás. Selecciono, oprimo Shift y voy seleccionando cada una de estas ventanas, cada uno de estos objetos. Y vuelvo y duplico hacia la parte inferior. Entonces aquí duplicamos. Voy a colocar por acá el objeto. Y le digo Control D, Control D, Control D y listo. Ahí ya tengo mis ventanas de esa sección. Si las quiero seguir duplicando en la parte inferior, pues ya las tomo todas, Alt, de nuevo, y coloco en este otro espacio. ¿Listo? Aquí las voy a cambiar de tamaño, voy a dejarlas un poco más anchas. Duplico, aquí ya lo estoy haciendo de forma manual. Voy a reducir este grupo de objetos. Aquí a bajarles el tamaño al alto. Control D, Control D, Control D, Control D. Si no me gusta, hasta ahí. Vuelvo y duplico aquí en este espacio de trabajo, en esta parte, y lo mismo. Los duplicamos. Y repito, Control D, Control D, Control D, hasta ahí. Y este lo voy a alargar para ir modificando el diseño del edificio. ¿Sí ven? Entonces ahí voy teniendo diferentes resultados. Voy aquí a ver, cuadrículas de perspectiva, ocultar, y ya empiezo a tener un elemento mucho más interesante, un objeto mucho más llamativo y con diseños diferentes. ¿Listo? Entonces, el trabajo a continuación va a ser este. Vamos a generar diferentes edificios y los ventanales vamos a empezar a organizarlos de tal forma que empiecen a dar esa sensación de elementos monumentales, elementos mucho más grandes, elementos volumétricos y que tengan pues un sentido ya, ese color que van a tener esos vidrios o esos objetos dentro de este espacio de trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces, para empezar a trabajar y continuar con el ejercicio.